intermedio entre el virreinato y la república. A continuación, Omar, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Ya, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un agrado dirigirme a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de el monumento a Jorge Chávez. Y esta ponencia tiene un nombre en específico que titula, seguramente lo han visto, el Mausoleo de Ícaro. No es al azar, en realidad tiene que ver sobre todo con una nueva lectura que hemos realizado a través de las nuevas investigaciones que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Es una lectura que está sobre la base de documentos, especialmente de documentos del archivo municipal. Esta ponencia, a ver, un ratito voy a compartir pantalla. Esta ponencia va a estar dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera va a ser especialmente sobre la concepción del espacio. El monumento en sí tuvo dos lugares específicos. Uno de ellos fue concebido originalmente y el otro se adaptó. Como seguramente aquellos entendidos en el tema habrán visto o conocen que primero se estableció en el campo de Marte y luego en el óvalo Jorge Chávez. La idea es mostrar primero cómo se concibieron estos espacios, por qué, a razón de qué y bajo qué significado detrás esto, qué significado detrás tenía. La segunda es acerca de la concepción del monumento a Jorge Chávez, ¿no? Hacer una reseña biográfica no es exactamente el tema central de esta ponencia, para empezar, ¿no? Es exclusivamente abocada al monumento. Lo segundo que quiero recalcar es que esta ponencia también va a estar muy nutrida de citas textuales necesarias, en realidad, en muchas ocasiones, porque es justamente de eso, el aporte que tiene esta nueva lectura. En la base de hallazgos documentales relacionados con, por ejemplo, los materiales que se utilizaron, el sentido de, por ejemplo, por qué una pirámide y otros detalles más. Ahora, aparte de eso, es necesario señalar, aparte que vamos a tener muchas citas y voy a tener que leerlas, que cada una de las imágenes que se ha colocado, se ha insertado en esta ponencia, o sea, que se va a proyectar, tiene su crédito correspondiente, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. En primer lugar, está el... sí, esto me olvidé. El preámbulo. Saber, bueno, yo creo que no necesariamente todos pueden reconocer el monumento a Jorge Chávez. Sería bueno, quizás, por si es que hay alguna duda, el monumento a Jorge Chávez es aquel que está en el óvalo de su nombre, en la avenida 28 de Julio, en el cruce con las avenidas Salaberry, Guzmán Blanco, y a la vez la Perdoneidad. Tengo que mostrar este gráfico porque el monumento fue exprofeso, digamos, dispuesto dentro de un sentido antihorario, es decir, que la escultura fue hecha para ser vista en una proyección de perspectiva desde de la avenida Guzmán Blanco en dirección hacia el sur, es decir, en dirección hacia la avenida Salaberry. Y además su lectura historiada va en sentido antihorario, es decir, de norte hacia sur. Se ven dos imágenes, me indican. Ya, correcto. Ya, a ver. Acá hay un detallito técnico. Un ratito. A ver, un segundito. Si me puede indicar si es que se ve bien ahora, una sola pantalla. Se ve el monumento y un texto. Ya, perfecto, entonces está bien, ya no se ve doble pantalla. Ya, genial. Sí, Entonces, esta escultura está compuesta de 5 piezas escultóricas de bronce
Estas esculturas, de hecho, fueron enviadas de Italia, fueron hechas en Italia, y digamos, la estructura en sí, que es la piramidal, es de concreto armado y sobre todo está revestida de lajas de granito rosado. A ver, creo que continúan algunos detalles. Técnicos. Ya, listo. A ver. Ya, ok. Bien, entonces estas son las vistas que debería tener en sí el monumento. Vamos a ver incluso al final cómo la disposición actual ha hecho de que se desvirtúe y se disocie la escultura de la visibilidad. Aquí tenemos la tercera vista, son 4 caras, de acuerdo a la pirámide, pero son 5 esculturas que están dispuestas y que están dispuestas de manera helicoidal, circunvolante, es decir, le dan torsión a toda la escultura hasta rematar en la figura de Ícaro. Se debe tener en cuenta que, claro, lo que representa aquí es el mito de Ícaro y cómo emprendió un vuelo lo más alto posible, haciendo alusión alegórica a la hazaña de Jorge Chávez. Y finalmente en la cúspide cae por quemarse las alas de cera con el sol al llegar a lo más alto posible. Bien, entonces, ahora sí, vamos directo al grano. Es el tema acerca de la concepción del lugar. Tenemos aquí una cronología. La primera etapa corresponde a la de 1926 a la de 1934. En esta etapa es necesario tener en cuenta o saber o quizás identificar que esta escultura está emplazada en lo que fue la Hacienda Santa Beatriz. La Hacienda Santa Beatriz o el Fondo de Santa Beatriz no tenía la configuración que hoy tiene, tenía una configuración muy distinta. Es más, este espacio había sido destinado como un núcleo deportivo. Esa es la clave del asunto. El monumento a Jorge Chávez había sido parte de una trama de la ciudad donde se había emplazado distintos lugares donde se practicaban deporte, sobre todo ejercido por la burguesía. Y nosotros, cuando observamos el plano, por ejemplo, de Berrocal, y tratamos de ubicar cronológicamente cuáles fueron las primeras construcciones relacionadas con el deporte, tenemos, por ejemplo, el velódromo en 1897. También tenemos el hipódromo de Santa Beatriz en 1903, aunque muchas veces ha considerado que el hipódromo fue obra de Leguía. Eso se aleja un poco de la realidad. La tercera obra también importante es el Lawn Tennis Club en 1911. Después está ya en el periodo de Leguía la avenida de su nombre. Después el monumento a George Washington, que bueno, casi no se representa en el plano, pero está muy al límite inferior. Después está el Stadium Inglés y después el Arco de la Amistad, tan conocido, ¿no? Entonces, paso a paso, el barrio de Santa Beatriz terminó una configuración que dio cabida casi protagónica a los deportes practicados por la burguesía. Ahora, entre 23 y 27 de septiembre agoniza Jorge Chávez. El 23 de septiembre ocurre el accidente y el 27, 4 días después, él fallece. A raíz de ese evento es que inmediatamente el 30 de septiembre en Lima se declara, ni siquiera se declara, se hace una portada, una primera plana, en las cuales distintos gremios de deportes y también que representan a la juventud trabajadora de Lima solicitan que se habilite el permiso para hacer un monumento, pero este monumento no llega sino muchos años después. Este pedido señala, ¿no?, que muy pronto un monumento significativo simbolice su recuerdo y el pesar por su muerte temprana y gloriosa. Hasta que el 11 de septiembre de 1923 se declara por decreto supremo el levantamiento, el erguimiento del monumento a Jorge Chávez.
digamos que aquí quien tuvo la participación protagónica fue Gino Salocchi. Gino Salocchi era un empresario italiano y que estuvo dispuesto a financiar la obra, pero tampoco se concretó. Entonces transcurrieron aproximadamente 13 años desde el accidente de Jorge Chávez hasta el reconocimiento por decreto supremo del monumento, y ni así tampoco se consiguió el monumento. Sin embargo, tanto en Briga como en Domodossola, Briga es el primer lugar de donde parte Chávez, Domodossola es el segundo y debería haber llegado más lejos, pero ocurrió el accidente. En estos dos lugares ya se habían establecido dos monumentos, ¿no? Y estos dos monumentos habían sido, uno, no se ha sabido precisar cuál es el nombre del escultor, sino solo su apellido, Collin. Collin hizo esta escultura, es una fuente y a la vez es un monumento que está en Briga, es un pequeño condado. Y en ese pequeño condado nosotros tenemos la posibilidad de ver que la placa revela que el mismo gobierno peruano había financiado parte de la obra, había participado. Cito: en la placa izquierda se señala, ofrecida por sus admiradores con el apoyo del gobierno del Perú, 12 de septiembre de 1920. Y lo interesante es que este primer ensayo de monumento a Chávez, donde tiene participación el gobierno peruano, ya pone en escena la alegoría de Ícaro, ¿no? Entonces, en el caso de Eugenio Beroni, que es el autor del monumento que hoy tenemos en el óvalo, Jorge Chávez, él probablemente haya tenido una lectura sobre todo de las alegorías que habían suscitado a raíz de este fatídico accidente, sobre todo porque, digamos, haciendo analogías, ¿no? Si Yuri Gagarin, por ejemplo, fue el primero que viajó al espacio, el primer hombre, en esa equivalencia, en esa analogía, también Jorge Chávez había sido un héroe. Entonces ya se le había relacionado con Ícaro en más de una ocasión. Y otra cosa más, en la base de esta fuente de monumento también hay un medallón con su retrato, es decir, es claramente una alegoría, una personificación. Él termina siendo personificado por Ícaro. Luego, en un expediente de obras públicas, el 5 de abril de 1926, la municipalidad, especialmente el alcalde, como él se señala a sí mismo como presidente del comité encargado de la erección del monumento a Chávez. Y él considera que debería de colocarse el monumento en el ingreso de las caballerizas del hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Y aquí tenemos un plano que es inédito, donde se señala, donde se muestra incluso dónde debería estar el monumento, o más bien dicho, la prolongación de la plaza Jorge Chávez, que ya existía, en realidad no existía dentro de esa definición clásica de plaza, es decir, circundada por edificios, sino más bien era un paseo, ¿no? Lo que hoy día tranquilamente puede ser esta especie de bulevar nuevo que se construyó en el año 2013 o 14, en el 28 de julio. Esa era considerada la Plaza Jorge Chávez, pero se quiso añadir una construcción más, dedicada exclusivamente al monumento a Jorge Chávez, y que, claro, es el actual lugar de emplazamiento, es decir, ya tenía de por sí originalmente este lugar, pero después se cambió por no ser conveniente en algunos lo que se sugiere es que no fue conveniente económicamente erguir el monumento allí, y eso lo vamos a ver en breve. Otra cosa es que también este lugar fue el sitio para el árbol del cedro del centenario. Era un cedro donado por un concejal de la municipalidad, y bueno, debía estar el monumento a Jorge Chávez al frente. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la plantación del árbol del centenario. Otro expediente de obras señala que, esto es interesante, la municipalidad había comprado 2.785 metros cuadrados de, digamos, las caballerizas del Jockey Club, y lo que hizo el gobierno de Leguía fue comprar 6.000 metros cuadrados más, con la finalidad de tener sobre todo un palco, ¿no? Es más, aquí se indica, ¿no? Invertir el producto que se obtenga, es decir, el pago que el gobierno le va a hacer al Jockey Club por esos terrenos para
la nueva tribuna y fachada, ¿no? Cumplo con manifestar a usted en mi carácter de tenedor de bonos de la institución, es decir, siendo socio, leguía del Jockey Club, que aprueba la operación proyectada. Es decir, era, en términos más simples, juez y parte, digamos, ¿no? O sea, podía disponer del terreno del hipódromo de Santa Beatriz. Y hoy día todavía está el remanente de esa construcción, el palco de los socios. Por resolución suprema municipal, se declara de utilidad pública la construcción que proyecta el Consejo Provincial de Lima de la plaza en que se levantará el monumento a Jorge Chávez y en el que el Jockey Club construirá su pórtico monumental de entrada. Este es otro detalle. El pórtico monumental sí se construyó, pero no en este año, sino mucho después. Este pórtico monumental no está dibujado en planos, pero vamos a ver que más o menos 20 años después sí se llega a construir. Adicionalmente se señala, el señor Luis Gallo Porras, eso es en el año 34, aclara que se ha ocupado de la importación del monumento. Es decir, ya en el 34 ya se había conversado con Eugenio Baroni, estaba incluso un mutuo acuerdo para poder enviar las esculturas. La plaza denominada Jorge Chávez no es tampoco conveniente para su ubicación. Es en el 34 donde la plazuela, en ese momento plazuela, no era un óvalo, no tenía la disposición de las avenidas que hoy tiene, cambia, ¿no? Y cambia para trasladarse al Campo de Marte. Esto ocurre en el 36, el registro más antiguo que hemos logrado entender, detectar. El expediente de obras públicas de 19 de septiembre del 36 señala, ¿no?, que ya hay una licitación pública para que ya se construya la estructura a cargo de la firma Chauvel y Stossel, ¿no? Y ellos se encargan efectivamente de hacer la construcción. Luego, un año después, se señala que el hipódromo va a dejar de funcionar. En otras palabras, cuando se construye el Campo de Marte, cuando se construye el monumento a Jorge Chávez, ya se tenía completa seguridad de que el hipódromo iba a dejar de funcionar. Y claro, se trasladó muchas cuadras más allá, en lo que hoy día es la residencia de San Felipe, en el Fundo San Felipe. Y eso posibilitó a que el monumento se estableciera en el 37, ya en ausencia del hipódromo de Santa Beatriz. Y así tenemos, por ejemplo, esta imagen, donde claro ya está emplazada el monumento, y cómo en los planos se trazó esta disposición, esta nueva disposición. Y ahí está, 23 de septiembre de 1937, 27 años después de el fallecimiento de Jorge Chávez. Otra cuestión adicional es que en 1940 se construye la avenida Salaberry. ¿Por qué esto es importante? Porque va a definir esta nueva red vial entre el norte y el sur, además de lo que ya tenía construido entre Wilson y la avenida Leguía, o bueno, ya en ese momento ya Arequipa, ¿no? Entonces se convirtió en un eje de intercambio vial. Entonces por esa es una de las tantas razones por las cuales se trasladó el monumento. Pero vamos a ver que no fue tan sencillo. La concepción del lugar de emplazamiento, el óvalo de Jorge Chávez en el 45. Esto sí nace con una controversia. La controversia es que en el lugar, en el Campo de Marte, se quería levantar o erguir el monumento de la campaña de 1941. Y ese monumento necesitaba un protagonismo necesario, es decir, para la publicidad política de su momento, de Benavides, del presidente Benavides. Así que él, bueno, lo que hizo fue básicamente trasladar el monumento, ¿no? Y se trasladó con una enorme disputa, sobre todo entre los concejales de la municipalidad, quienes no estaban de acuerdo, ¿no? Porque representaba demasiado gasto, ¿no? Es un gesto, señalo, es un gesto que en su opinión no debe ni puede cargarse a los fondos de desocupados. Es decir, se iba a utilizar el fondo de los, digamos, de la beneficencia, si es que se puede llamar así, de la beneficencia pública. Se iban a utilizar esos fondos para construir el nuevo monumento.
¿por qué no localizar el monumento en proyecto en cualquier otro bello lugar, ¿no? Y ahí es otra vez donde se vuelve a mirar al óvalo de Jorge Chávez. Y así sucede. En el 45, entonces, un año después, se construye el monumento a los héroes del 41. Y en el 45 también se define, ya sin retroceso, que se debería de construir en la rotonda situada en la intersección de las avenidas Guzmán Blanco, 28 de Julio y Salaverry, en el eje con el monumento a Francisco Bolognesi. En otras palabras, fue trasladada allí con la intención de que haga un eje de intercambio vial. Y así tenemos estas imágenes que son una de las tantas que abundan, cercana a 1945. ¿Qué sucede? En el 49 se realiza la Feria de Octubre y esta tiene que ver mucho con una política de Benavides. ¿Cuál fue? Era la de darle impulso, un impulso no antes visto al turismo. Pero claro, no era un turismo necesariamente abierto, ¿no? Era un turismo de élite, ¿no? Y en ese turismo de élite valía mucho la pena para el gobierno mostrar el carácter histórico que tenía Lima y sobre todo grandilocuente. Así que ese pórtico monumental que se señaló en 1926, si bien no tenemos un plano, aquí se observa de que pudo ser similar a este, que tiene ciertas aires a los antiguos pórticos. Cito, por ejemplo, quizás del Paseo de Aguas en el Rímac. Y así se construyó. En el 49 se llegó a construir ese pórtico. Pero claro, esta política del turismo de Benavides se vino abajo porque esta feria ya no tuvo el impacto en los siguientes años al 49 que tuvo en ese primer año, ¿no? Sobre todo porque cambiaron muchas políticas, sobre todo el Ministerio de Fomento cambió sus políticas en relación al turismo. Así que, miren, por ejemplo, cito algo que en el Consejo Municipal se debatió, ¿no? Los extranjeros que visiten Lima con ocasión de la Feria de Octubre sepan que ese puente, y se hace alusión al puente que está en el Jirón Trujillo, al costado de donde existía, claro, al costado del Palacio de Gobierno, fue el primero que se construyó, ¿no? Entonces se quería reconstruir el puente de Trujillo, bueno, el puente el arco del puente de Trujillo. Esa fue la intención, pero claro, no se dio nunca, ¿no? Esta imagen referencial como para que recordemos ese arco. Así que pasaron los años y así se estableció el monumento hasta el día de hoy, que se agregó, bueno, no sé si para bien, creo que para mal, un avión, el avión Sukhoi en el año 2013, y hasta el día de hoy hace esta suerte de diálogo un poco extraño, ¿no? Con el monumento de Jorge Chávez. Bien, entonces la primera parte. Ahora la segunda, la concepción del monumento a Jorge Chávez. Como mencioné hace un momento, en Briga ya se había establecido el monumento, este de aquí, hecho por Colin, y también en Domodossola Luis Secchi había hecho ya este monumento. Esto es en 1925, 5 años después. O sea, hay un rezago evidente entre las políticas del Perú y, digamos, las pequeñas comunas que formaban parte de Suiza y de Italia, que llevaron a cabo muy rápidamente sus monumentos. Por otra parte está un tercer monumento que es ya anacrónico, fuera de tiempo, pero que es interesante mostrar, es el de Baldioli, que está en el campo Siberia, exactamente donde se chocó el Blériot de Jorge Chávez. Entonces estos tres monumentos más o menos nos hablan acerca o nos anticipan cuál es el carácter expresivo, el carácter dramático y también mitológico que tendría la obra de Baroni. Entonces aquí tenemos la solución a la que llega Baroni. Debe entenderse que los monumentos en su carácter estético forman parte de una solución, es decir, forman parte de un trabajo, un proceso creativo en el cual hay fuentes visuales y esas fuentes visuales pueden ser otros monumentos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque justo conseguimos este documento de Palmiro Maquiavelo. Sabemos que Palmiro Maquiavelo, que era el cónsul del Perú en Génova, fue al mismo Domodossola. ¿Para qué? Para solicitar
los bocetos o los proyectos que habían concursado para la escultura de allí. Así que en Domodossola le dijeron que sí, los tenemos, pero sería bueno que vaya a indagar en otros establecimientos. O sea, en otras palabras, no le dieron ninguna respuesta inmediata, los mandaron a hacer un paseo quizás en Italia, porque al final no llegaron con ningún proyecto bajo el brazo. Pero es probable que en ese momento hayan conocido la obra de Eugenio Baroni. Baroni, la trayectoria de Baroni creció muchísimo cuando participó en la Bienal de Venecia de 1912. Entonces ya para este momento había crecido su fama y probablemente Palmiro Maquiavelo u otro funcionario de la colonia italiana haya podido conocer la obra de Baroni. Entonces cito, en Lima se debe erigir un monumento al aviador y puede ser que alguno de los proyectos rechazados cumpla con los criterios de la comisión limeña. Esta fue la solicitud de Palmiro Maquiavelo. Y bueno, así digamos que ocurrió esta suerte de sondeo de quién podría ser el autor entre 1926 y el 31, hasta que en 1931 ya sabemos que hay una correspondencia y esa correspondencia delata de que ya se había seleccionado a Eugenio Baroni. Es más, en el 31 ya hay una liquidación, es decir, digamos, los tratos probablemente hayan sido con mucho tiempo de anticipación, probablemente un año, ¿no? Entonces, aquí cito lo siguiente. Respecto de la liquidación de un crédito, el escultor Baroni encargado en su oportunidad de ejecutar el monumento al aviador peruano Jorge Chávez. Esto es en el año 32, es decir, 5 años antes de que se establezca en el campo de Marte. Entonces, ya para el 32 se supone que debería haber estado terminado el modelado, ¿no? Y este modelado, felizmente, en los fondos de la municipalidad hay 2 fotografías que sin mayor datos nos dan una idea de cuál fue el proceso creativo, porque, por ejemplo, a la izquierda vemos esta imagen que corresponde, bueno, esta sí es una lectura que hemos hecho nosotros, que correspondería a un modelo anterior. ¿Por qué? Porque las esculturas se desplazan y digamos, ha sido modelado desde un punto de vista abierto, es decir, es una composición abierta, incluso Ícaro se asoma luego de la cúspide de la pirámide. Y sobre todo, digamos, la disposición del movimiento de esta repetición del mismo Ícaro a lo largo de los 4 lados de la pirámide tiene movimientos que son un tanto excéntricos en relación al monumento final, a esta maqueta final, ¿no? Donde más bien se ciñe las figuras de Ícaro a la pirámide, ¿no? Son menos abiertas, menos excéntricas, si se quiere decir así. Bien, entonces en una sesión de consejo municipal se señala lo siguiente, ¿no? Que digamos, hasta ese momento se había invertido 15.000 libras peruanas, ¿no? Más los gastos de transporte y el monumento en sí, porque las sumas indicadas se refieren al valor de las 5 estatuas, agregando que la plaza denominada Jorge Chávez no es tampoco conveniente para su ubicación. Esta es, digamos, la cita que hace un momento leí, pero más ampliada, en donde ya se señala que son 5 las esculturas y que tranquilamente ya se pueden trasladar a Lima, es decir, ya están concluidas en Italia. Esto ocurre en 1934, pero no se trasladan para nada, pero hay un pequeño documento que se señala, en el cual ya se señala el 19 de septiembre de 1936, es un registro de aduanas, ¿no? Y en este registro de aduanas ya está el monumento en Lima, ¿no? Y se le da un despacho de libre acceso para que entre libres de todo derecho, sin cajones, con un monumento de Jorge Chávez obsequiado en la ciudad de Lima por la colonia italiana con motivo del 4º centenario de su fundación. Y esto también resalta mucho porque cambió, digamos, de ser conmemorativo del deceso de Jorge Chávez, o lo más pronto posible al deceso de Jorge Chávez, atravesó también el centenario de la independencia, llegó al 4º centenario de Lima y no se concluyó tampoco, ¿no? Y es una suerte de postergaciones que haría falta indagar, ¿no? Eso sí podría ser motivo de otro estudio,
no hemos podido identificar exactamente por qué ese rezago, hasta que llega 1937 y con motivo de la Conferencia Panamericana de Aviación es que se realiza, se pone una fecha límite para poder entregar el monumento a Jorge Chávez. Esta fecha límite debería ser el 20 de septiembre, es decir, a mitad de la Conferencia Panamericana de Aviación, que ocurrió dentro de una semana, entre el 15 al 23 de septiembre de 1937. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos unas medallas que forman parte de la colección del numismático Augusto Rodríguez, en las cuales se observa también la repetición de la metáfora o la alegoría de Ícaro. No, ahora, pensemos un poco en la conferencia que he mencionado, ¿no? Pensemos en cómo se situaba el desarrollo tecnológico de la industria de la aviación, ¿no? Si en 1903, por ejemplo, digamos el aeroplano de los hermanos Wright recién hacía su primer vuelo, en 1937 incluso ya habían flotas de vuelos comerciales. Entonces, para el 37, la memoria Jorge Chávez ya no era exactamente la de conmemorar a un deportista arriesgado y que cayó en esa intrepidez de surcar lo más alto en los cielos de Europa, sino más bien de si se puede llamar un precursor de la industria de la aviación, y sobre todo en 1937 con ya expandido completamente el mercado estadounidense y sobre todo el mercado de aerolíneas, es que se da esta conferencia y dentro de esa tónica se inaugura el monumento a Jorge Chávez. Ahora, el inicio de obras, y esto es bien curioso, bastante curioso, se da el 15 de julio de 1937 y se les pide a los contratistas que terminen el 20 de septiembre. O sea, tienen 2 meses y un poquito más y 5 días para terminar un trabajo que no se había elaborado en 27 años. Entonces, esa dificultad hace de que los mismos contratistas eleven un poco más el costo de las obras. Es más, gracias a... perdón, todavía. Ahorita voy a entrar a un dato de un ingeniero de la municipalidad. Se está terminando la estructura de concreto del monumento a Jorge Chávez y que inmediatamente se procederá a revestirla de granito. Esto ocurre el 10 de agosto de 1937, es decir, ya se está terminando más o menos la pirámide luego de un mes de trabajo. Después, Alberto Regal, que él es ingeniero, asesor de la municipalidad, él señala que están cortos con el tiempo, ¿no? Y que más bien van a ajustar el cronograma del siguiente modo: de los 65 días que estaban destinados para terminar el trabajo, 25 sería para la estructura de la pirámide y 40 para la colocación del granito rosado. Y este es un punto bien crítico. El granito rosado aparentemente no puede ser hoy día visto como un acabado más, pero no es un acabado simplemente decorativo, sino que formaba parte del concepto de la pirámide. Vamos a llegar a ese punto en breve. Ahora, en estos documentos también se señalan muy detalladamente las características del monumento, ¿no? Se señala que tiene 600 metros cuadrados de revestimiento de granito rosado. Después, las 5 esculturas, cada una con más o menos 1,5 toneladas a 2. El bloque de la cúspide, es decir, la forma en la que se construyó la pirámide era primero la base trapezoidal y sobre esa base el remate piramidal más pequeño, ¿no? Y en la cima la escultura de Ícaro a 17 metros de altura. Y este es el detalle que reconfigura hasta cierto punto el sentido del monumento. Según Alberto Regal, se señala lo siguiente: se dejaría todo el apuntalamiento interior hasta después de inaugurar el monumento. Es decir, estaban con el tiempo que solamente lo iban a dejar apuntalado en la parte interior. Pero esto resulta interesante porque si se deja apuntalado en el interior quiere decir que él tenía un espacio interno este monumento, y eso es algo que hoy día ya no conserva en absoluto. Otra cosa más, los planos originales italianos sirvieron de base para el dibujo de los planos de construcción que se hicieron en la sección de obras y que contemplan la construcción de la cripta y del pasaje de acceso, ¿no? Y este es el detalle más relevante, considero, que hasta el momento no se ha tomado en cuenta para entender este monumento: la cripta, ¿no?
Bien, he colocado aquí la continuación de un documento con el otro para que se pueda leer. Es exactamente lo que he leído hace un momento, solo que en imagen del documento original, ¿no? Mecanografiado. Y no fue un error. Cuando leímos con detalle este expediente y sobre todo vimos a detalle también el presupuesto, está estipulado, por ejemplo, la prolongación de la galería de acceso a la cripta. O sea, había una galería de acceso. ¿Qué más? Una excavación de 6 metros 10 por 2, 20, suponemos que ese es el alto, 1,80, suponemos que ese es el ancho y demás, ¿no? Un piso de concreto para esta galería, unos muros laterales de concreto, un techo de concreto armado, ojo, no puede ser un techo para otra cosa, sino para una galería o una estructura o un vestíbulo, y un encofrado, ¿no? Entonces, de esa manera es que podemos entender que el monumento originalmente había sido pensado a la manera de una cámara funeraria, ¿no? Y esto probablemente sí se terminó, solo que el monumento al trasladarse al óvalo de Jorge Chávez se desvirtuó completamente, ¿no? Porque claro, ya no tenía esas características como, digamos, se pudo ahí incluso suprimir la galería o cripta o acceso a esa cripta. Bien, entonces ya como para ir cerrando, Eugenio Baroni tiene una característica especial, y es que él ha tenido una preferencia, una predilección por elaborar obras con usanza, digamos, estilística antigua, es decir, incluso pre-renacentista, ¿no? Por lo general acude y alude a la antigüedad, y hay siempre una suerte de ancestralismo en sus obras. A pesar que Rodin en algún momento, cuando fue jurado de una de las bienales en las que él participó, habló muy bien de su obra. No necesariamente el 100% de la influencia de Baroni es de Rodin, ¿no? Sino más bien también una combinación del Art Deco, ¿no? El Art Deco que tiene mucha tendencia hacia el esquematismo. Y claro, cuando uno ve las obras de Baroni, esta por ejemplo que es un osario, este es el detalle de este tremendo proyecto que no se llegó a concluir y que iba a estar en el monte San Michelo y que representaba a los soldados que habían caído en la Primera Guerra Mundial, los soldados italianos. Entonces en la parte superior estaba ubicado este osario, ¿no? Y en donde destaca esta armonía entre sólidos geométricos e imágenes hasta cierto punto naturalistas. Digo hasta cierto punto porque también guardan un tratamiento un tanto severo, ¿no? Es más, por ejemplo, esta escultura que debería de haber estado en el remate de este proyecto, cómo no, vamos a asociarla a la figura de Ícaro, ¿no? Entonces eran pre-ensayos. Esta obra del monumento a la infantería italiana fue hecha en 1920, 14 años antes del monumento a Jorge Chávez. Bien. Entonces, así tenemos otras obras en donde se asimila esta monumentalidad del sólido hermanada con el naturalismo grandilocuente de sus esculturas naturales, a tamaño natural. Además de eso, es que el gran parte del monumento está concentrado en su material de granito rosado. Y el granito rosado ha caracterizado, al menos desde los grandes hallazgos que ocurrieron en 1920, como por ejemplo la tumba de Tutankamón, también hace alusión a la necrópolis de Giza, ¿no? Es decir, es una alusión, es una poética del material, si se quiere, a lo egipcio. Y en ese sentido también la lectura de la cripta o mausoleo. En este caso no exactamente es una cripta, ¿no? Porque la cripta no implica una escultura, no implica una estructura mayor encima de la tumba, sino más bien un yacimiento funerario bajo el suelo, ¿no? Pero no necesariamente con una escultura. Si observamos la obra de Baroni y el monumento de Jorge Chávez, pues nos damos cuenta que sí, es una especie de mausoleo, ¿no? Bien, entonces de la inversión total, que fue de 59.364.5 soles, la municipalidad cubrió el 25.5%, mientras que el gobierno superior
pudo solventar el resto, ¿no? Que venía a ser 74.5, sí, ¿verdad? 74.5. Y algo interesante, que de todo el presupuesto, el 47.8% fue destinado para el granito rosado, ¿no? Entonces, el elemento poético de la antigüedad o el ancestralismo expresado en el granito rosado era vital en el proyecto original, que felizmente sí se conservó. Entonces, a partir de todas esas observaciones podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? El prospecto estético de la obra le brindaba muchos privilegios a lo que es el ancestralismo, al monumentalismo, a la síntesis formal modernista, con, digamos, influencias de Rodin, a la influencia Art Deco, sobre todo en la alusión a la antigüedad y a las figuras escalonadas, y también a la individualidad de estilo, porque si no hubiera sido por la individualidad de Baroni, no se hubiera hecho esta obra. Es decir, no es una simbología estrictamente dependiente de la figura de Jorge Chávez, ha sido una lectura poética del artista. Finalmente, se inauguró la obra el 23 de septiembre de 1937, con una participación enorme, sobre todo del invitado especial, que era Estados Unidos, y del acorazado o el portaaviones Ranger, es que sobrevolaron estos aviones, estos cazas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en 1945 ya se traslada, como habíamos mencionado, el monumento al óvalo Jorge Chávez para funcionar como intercambio vial entre el norte y el sur, y en el 57 se procede a hacer la repatriación de los restos de Jorge Chávez, y que no se depositan a ningún mausoleo, en realidad, que como se tenía proyectado, sino más bien a la base de Las Palmas, ¿no? Entonces, con eso creo que damos casi concluida la exposición, sin antes hacer una reflexión. Esta reflexión es la siguiente, que el monumento, al momento de trasladarse al óvalo Jorge Chávez, no necesariamente contempló que el tránsito iba a ir en el sentido inverso de la lectura que posee el monumento. Es decir, el monumento es en sentido antihorario, pero si observamos, y así se puede ver en la escultura, pero si observamos, el tráfico vial es en sentido horario. Perdón, acá está, creo que hay una pequeña falla. No, sí está bien. Es en sentido horario. Entonces, no se puede apreciar. El monumento, al ser disociado del peatón, de la vista de las personas que por allí circulan, digamos, está restringido por esta laguna de grandes vías de transporte motorizado, hace de que no se aprecie bien el monumento. Y sobre todo es que si es que se aprecia, no se aprecia en el sentido correcto en el cual debería estar, ¿no? Y ese es un problema, aunque parezca mínimo, significativo, ¿no? Porque es en la identificación que tiene el público con el monumento que se sostiene un principio de identidad, y ese principio de identidad no sucede por factores tan esenciales como el ver adecuadamente el monumento, ¿no? Entonces, eso es. Muchas gracias, y bueno, doy pase al siguiente ponente, al señor Fernando. Muchas gracias, Omar. A continuación, perdón. No se olviden de hacer sus preguntas para que al final los dos panelistas puedan responderlas. Y a continuación hablará el mayor general de la FAB, Fernando Lévano Castillo, quien es magíster en Historia por la PUC con la tesis Orígenes de la Aviación Nacional, Soñadores, Pioneros y Realidad. El mayor general es actualmente es presidente del Aeroclub del Perú. Por favor, Fernando, gracias. Estimado Fernando. Audio, por favor. Sí, active el audio, por favor. Sí, por favor. Ya. Muchas gracias, Natalia. Yo agradezco esta oportunidad que permite difundir la hazaña y la personalidad de Jorge Chávez, un poco venida menos después de que pasó a celebrarse el Día de la Fuerza Aérea junto con el sacrificio de Quiñones, un poco que la sociedad y la aviación en particular se ha desarticulado y se va perdiendo en el tiempo un poco la memoria, y usted lo rescata. Yo la verdad que los felicito y cuenten conmigo para todo, porque en ese trabajo estamos con el aeropuerto.
Yo quisiera más bien hablar sobre ciertos puntos desconocidos y de repente controvertidos de Jorge Chávez, porque si estaba nacido en Francia, ¿no? ¿Qué hace un peruano por allá? La gente ignora mucho de estas cosas. Y entonces no fue el único que se fue en 1884, en agosto, si mal no recuerdo. Los últimos soldados de Chile se fueron de acá después de la guerra. El Perú había quedado pues, hecho un desastre. El futuro era incierto. La guerra civil entre Cáceres y Iglesias podía crear esta inestabilidad. Las bandas armadas en la sierra, producto de la guerra, seguían saqueando a los colaboracionistas. El futuro era incierto, entonces muchas familias emigraron a Europa, entre ellas la de Jorge Chávez. Por eso es que Jorge Chávez nace allá. Una pregunta que al menos queremos aclarar, ¿por qué nace allá? Es que muchas familias se fueron para allá. Entonces, entre ellas la de Jorge Chávez, que viajó el padre, la madre, la tía, la abuelita, los dos hermanos mayores y se radicaron allá a trabajar. Por eso es que él nace allá, sigue sus estudios allá, al igual que otros aviadores como Tenón, que nació también en Francia, y Juan Ramón Montero, que nació en Inglaterra, otros pioneros de la aviación que están un poco olvidados también. Entonces él nace allá, hace su carrera, como la juventud de toda la época era dedicada al deporte, solo que él tuvo destacó notoriamente varias cosas, hasta que en 1907 pues vuela Wright, tendría pues 17 años recién Jorge Chávez, y crea un nuevo descubrimiento a lo largo de los Buenos Aires. ¿Y cómo aparece Jorge Chávez ahí? ¿No?